Hola viajeros, varias horas de viaje hemos pasado para poder llegar acá desde París. Por fin les puedo mostrar este sitio. Bienvenidos al Monte Saint-Michel. El Mont Saint-Michel se levanta en un islote rocoso rodeado de una maravillosa bahía, escenario de las mayores mareas de Europa continental. El monte y su bahía están clasificados desde 1979 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. La particularidad de este sitio es que en contadas ocasiones, solamente 6 o 7 veces al año, el coeficiente de marea supera 110. Es entonces cuando el nivel del agua cubre el dique sumergible, cortando el paso entre esta roca y el puente que la une con el continente, haciendo del Mont Saint-Michel una isla por unas horas. Durante esta gran inundación, que es posible presenciarla desde el puente o desde el monte, el nivel del agua sube alrededor de 13 metros. Esto está muy divertido porque incluso la gente que está aquí congregada están así como que jugando a ver quién cruza, quién no cruza, quién logra cruzar sin mojarse. Es impresionante la velocidad con la que sube la marea. La recomendación es que vengan por lo menos con 1 hora y media, 2 horas de antelación para que no se pierdan nada de todo este espectáculo. Desde hacía años que soñaba con observar este fenómeno y escogí especialmente la fecha perfecta para hacerlo. La tarde que llegamos a la bahía, el coeficiente ya era alto, pero el día siguiente sería de 115, el más alto de todo el año. Por la noche, cuando todos los turistas se han ido y en especial cuando ha quedado incomunicado por la crecida del nivel del agua, el Monte Saint-Michel se convierte en un remanso de paz. Muy oscuro, pero salen unas fotos preciosas. A solo 2,5 kilómetros del Monte Saint-Michel, un pequeño pueblo ofrece al turista tiendas, restaurantes y muchas opciones de alojamiento. Nosotros escogimos el Hotel Vert para pasar la noche y continuar la visita por la mañana. Es importante que chequen el calendario de marea, se los voy a dejar en pantalla en la descripción para que sepan cuál es el mejor momento para venir a ver el Mont Saint-Michel en su máximo esplendor con la subida y la bajada de la marea. Justo aquí donde está esta pasarela, esto vendría siendo un mirador. Ahora esto está totalmente cubierto de niebla, no se puede ver nada, pero cuando esto se despeja y el Monte Saint-Michel se empieza a asomar entre este misticismo, es un espectáculo digno de ser visto. Un autobús gratuito permite trasladarse desde el pueblo hasta 350 metros antes de las murallas del Monte Saint-Michel. La frecuencia de paso es buena y funciona desde las 7:30 de la mañana hasta la medianoche. Wow, un momento. Estas son tomas de ayer para que vean el camino. Hoy nos despertamos tempranito y amaneció así. Lo recomendable es asistir entre 1 hora y media y 2 horas antes de la pleamar que se indica en el calendario de mareas para poder presenciar la subida del nivel del agua. Como todo el Monte Saint-Michel y la bahía se encontraban cubiertos por una densa niebla, esta vez decidimos ver el fenómeno desde el puente.
La marea alcanza su punto más alto 2 veces al día. Por la mañana suele ocurrir muy temprano y es difícil ver el monte San Michel despejado. De hecho, ahora lo único que se ve es como que una puntita de la abadía. Sin embargo, el espectáculo es increíble. Cuando esto comienza a despejarse y el monte se comienza a asomar, van a lograr unas fotos muy bonitas. La tarde, sin embargo, yo creo que es la mejor hora si quieren observar el espectáculo completo y ir presenciando la subida de la marea y cómo poco a poco se va acercando y va cubriendo este puentecito hasta convertirse en una isla. Cuando la marea se encuentra en un punto bajo, todo este lugar que ahora ven que está cubierto por agua y está seco, incluso es posible caminarlo. Eso sí, tienen que hacerlo con mucho cuidado y se recomienda hacerlo acompañado de un guía porque pueden ustedes encontrarse atrapados aquí por la marea y morir ahogados. De hecho, por aquí pasa un camión de rescate que es algo así como un anfibio que tiene tracción tipo tractor y va pasando frecuentemente como chequeando la zona, viendo que nadie se haya quedado atrapado aquí. No hay que confiarse porque el nivel del agua crece más rápido de lo que pueda parecer. Muchas personas se congregan al final del puente para fotografiar el momento. Algunos llegan bien preparados con botas altas para poder estar lo más cerca posible de la acción. E incluso es muy normal ver a socorristas patrullando los alrededores a bordo de un pequeño bote a motor. Son ahora las 8:06 de la mañana y este es el preciso instante en que ocurre el fenómeno, en que la marea llega a su punto más alto y a partir de este mismo momento comienza a bajar hasta que podamos cruzar a la isla. No hay aquí tanta gente como yo pensaba que habría, pero esto es impresionante cómo se congrega aquí la gente y ves a todo el mundo con sus cámaras y haciendo fotos así como que viniera a pasar una persona especial y se vuelve un evento tan importante, una cosa que en realidad es un fenómeno de la naturaleza y que para muchas personas puede ser algo tan insignificante y la verdad es que viajeros me está encantando presenciar esto. Cuando yo comencé a leer sobre el monte San Michel me lo imaginaba así como que todo este puente que es larguísimo quedaba cubierto, pero en realidad lo que se cubre del puente es una parte del suelo nada más, al principio tal vez unos 10 metros y de verdad es que impresiona ver cómo uno ve por aquí al equipo de rescatistas que van dando vueltas con un bote a ver si por casualidad alguien se quedó atrapado con la marea. Viene también un carro de la policía, pasa como que este anfibio de los bomberos, hay un tractor aquí también que no sé para qué funciona. Bárbaro, viajeros. Poco a poco el agua comienza a retirarse, despejando el puente y garantizando el paso a los visitantes. Con ello, las nubes se despiden y la abadía del Monte San Michel comienza a ser visible. Ya pasaron 38 minutos desde que la marea alcanzó su punto más alto y esto por fin se despejó. Está pasando una máquina que está moviendo las piedras que se acumularon aquí con la subida de la marea. Y ahora sí, vámonos al Monte San Michel. Conseguimos este lugar que incluye por 5 euros un café, un jugo de naranja y 3 pastas. Daniela no come gluten, así que todas estas pastas son para mí.
Ya pagamos nuestro billete, la entrada vale 10 euros. Bienvenidos viajeros a la abadía de San Michel, dedicada al arcángel San Miguel. La historia del monte San Michel comenzó en el año 708, cuando un obispo, el de aquella época, hizo elevar aquí un santuario en nombre del arcángel San Miguel y pronto se convirtió en un lugar importante de peregrinación. Estamos ahora en la terraza oeste, donde podemos ver la iglesia abacial y también tenemos unas bonitas vistas de la bahía, solo que ahora está toda cubierta de niebla. La iglesia abacial se construyó en las primeras décadas del año 1000 sobre una plataforma de 80 metros y estamos exactamente a 80 metros de altitud sobre el nivel del mar, y esto está situado en la punta de la roca. La fachada, por cierto, fue construida en el año 1780. Estamos ahora en el claustro, que como en todos los monasterios es el lugar en torno al cual se celebra la vida monástica. Este era un lugar de oración y de meditación, y durante las fiestas religiosas se realizaban procesiones. El claustro da acceso a varias salas, como por ejemplo la cocina, el dormitorio, el archivo y también a la iglesia. Esta gran rueda que ven aquí es una réplica de las ruedas que utilizaban en la Edad Media, y esta en concreto se utilizaba para subir los alimentos de los presos, ya que esta abadía llegó a funcionar incluso como prisión. La abadía, que también es un ejemplo de arquitectura militar, resistió todos los ataques de los ingleses durante la Guerra de los 100 años. Convertida en monumento nacional en 1874, está habitada actualmente por monjas y frailes que viven y trabajan en ella. Miren qué genial, aquí está la rueda, que es altísima, y toda esta cuerda que está por acá arriba, empatada con esta cadena, conduce a esto, que es una especie de montacarga. Entonces, al darle vuelta a la rueda podían subir y bajar esto hasta allá abajo. San Michel, después de París, es el lugar más visitado de toda Francia. Pueden hacer también el recorrido bordeando la muralla y es gratuito. No menos interesante resulta el pueblo a los pies de la abadía, con sus estrechas calles empedradas, repletas de restaurantes y tiendas, y también de turistas. Después de haber entrado varias veces entre ayer por la tarde y hoy por la mañana, yo les recomiendo todas las horas del día. A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde van a ver muy poca gente, sobre todo si se quedan ustedes atrapados dentro del monte San Michel, porque ya subió la marea, van a poder recorrerlo prácticamente ustedes solos. Ahora son casi las 12 del mediodía, es cuando más gente hemos visto, pero también es la mejor hora para hacer fotos porque el cielo se despeja, ya queda la bahía completamente limpia de niebla y esto es realmente precioso. Al regresar al puente, ya con la marea baja y el cielo totalmente despejado, parece que llegamos a otro lugar. Si cubierto de niebla, el monte San Michel ya me parecía hermoso, verlo desde este nuevo cristal me enamoró aún más. San Michel era una fortaleza muy difícil de penetrar porque solamente se podía acceder por agua o por tierra cuando no subía la marea. Este puente lo construyeron no hace mucho y permite a los turistas acceder de una manera muy fácil, pero antes no era así. Como a 5 minutos caminando desde el pueblito tienen esta pasarela que les sirve de mirador del monte San Michel, unas vistas espectaculares. Pueden llegar hasta acá caminando o el autobús también tiene una parada justamente al lado.